Muy bien, ahora acabo de prender la grabadora para que puedan revisar la clase luego, porque vamos a ver bastantes variantes. Pero quisiera irlos conociendo más o menos, saber qué edad tienen y si tienen alguna experiencia jugando o es la primera vez que van a aprender. Imagino que tienen ya experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, queremos escuchar a Aquiles. ¿Qué tal, profesor? Sí, acá intentando aprender un poquito más. Ahí vamos avanzando de a poquito, ¿no? Falta un poco de tiempo por el trabajo, pero ahí vamos. Ya usted sabe que ya estuve usted Buenas con un noches. curso Buenas noches. y nada, 53 años, pero recién hemos empezado también, ¿no? Muy bien, Eso es gracias todo. Aquiles. Gracias. Imagino que los demás aún no conocen a Aquiles. Aquiles, bueno, es uno de mis ex alumnos que tiene un muy buen nivel. No recuerdo cuál es el nivel específicamente, pero tiene un muy buen nivel y de hecho está aquí para seguir aprendiendo, ¿no? Un poco más sobre el ajedrez. ¿Alguien más desea presentarse? ¿Alguno de ustedes, mis alumnos? Quisiera saber su edad y su experiencia en el juego, ¿no? Por ejemplo, tenemos a... Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Roy, ¿verdad? Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Ya como lo he mencionado, mi nombre es Luis Rojas, tengo 32 años, soy ingeniero industrial de profesión y juego ajedrez desde, se podría decir, desde niño, ¿no? Pero soy más que todo un fanático, ¿no? Nunca le he puesto un tanto empeño al estudio, pero siempre he jugado por diversión, ¿no? Con amigos de la universidad, amigos de la infancia, ¿no? Muy bien, Roy. Y, sí, y por mi cuenta he estado estudiando algunas variantes, ¿no? Estrategias, ¿no? Pero no es lo mismo que tener un guía, ¿no? Alguien que te oriente, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, Roy. Roy también es otro estudiante, ¿verdad? Que al parecer tiene ya un nivel considerable. No sé si el nivel de Aquiles, un poquito más, un poquito menos. Pero eso es lo que buscamos, ¿no? Que buscamos un curso donde vemos variantes complicadas, pero también que sea ser yo capaz de responderles sus preguntas. ¿Alguien más desea presentarse? A ver, chicos, ¿alguien más? No sé. Eh, ¿Alguien más quisiera decir su nombre, su edad y más o menos su nivel de juego? Pues ya podemos empezar. Recomendaciones, si siempre que sea posible, prendamos la cámara para poder interactuar mejor y bueno, y participar siempre, hacer preguntas, ¿verdad? Para este curso se han programado 6 clases y 2 torneos temáticos, así que con 6 horas vamos a tratar de dar la mayor parte de las variantes que he podido recopilar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver desde las más extrañas hasta las principales que se juegan bastante hoy en día. Estos estudios están basados en estudios anteriores individuales, específicamente de Paco Vallejo, que hace muchos años ya él daba clases en Chess 24. Así que gran parte de las recomendaciones que les voy a dar son recomendaciones muchas veces no las primeras del módulo, pero sí digamos que son jugadas simples recomendadas por grandes maestros. Así que por esa parte pueden tener la tranquilidad de que el material es de primera y además de eso sí, siempre que tengamos tiempo después de las clases podemos repasar las variantes con el módulo para verificar que todo sea correcto. Sin más, vamos a empezar. Recordemos, para el que llegó un poco tarde tal vez, mi nombre es Carlos Sánchez y vamos a empezar nuestro curso de ajedrez orientado con las piezas negras específicamente. Así que vamos a poner aquí la primera pantalla. Revisemos un ratito por favor. Ahora vamos a iniciar.
Mm, Muy bien, a ver. Ya, aquí tengo la pantalla lista y ahora empezamos. Vamos a poner ventana. Oh, a ver, hay una persona que me escribe por WhatsApp. Un momento, voy a mandar por favor el enlace para poder, para que todos puedan ingresar. Muy bien, por la primera clase muchas veces hay este tipo de percances, pero estamos listos ya para iniciar. Así que muy bien, esperemos que ingresen todos para poder iniciar con nuestra primera clase. Muy bien, introducción. Vamos a ver. Muy bien, bienvenido. Bienvenido Ian, espero que nos puedas seguir. Ya me he presentado, mi nombre es Carlos Sánchez, por si desean participar, siempre es buena una recomendación, ¿verdad? Em, Así que iniciamos primero por qué motivo he elegido la defensa francesa. En el ajedrez con negras existen distintos planteamientos que podemos hacer frente a las jugadas de las blancas. Y quiero decir que he agrupado estos dos planteamientos en dos jugadas, la que más se juega y las demás que son complementarias. La jugada que más emplea la gente en el nivel que aún no es maestro es la jugada E4. La E4 es la jugada que más se plantea con blancas y frente a las demás jugadas, como son la jugada D4, C4, caballo F3, G3, B3, caballo C3, D3, entre alguna otra rara como E3 o F4. Al finalizar el curso vamos a dar un par de recomendaciones para plantear un esquema simple del estilo India de Rey, ¿verdad? Pero para este curso he sido muy específico con que vamos a plantear la defensa francesa. Entonces, como la mayor parte de jugadores emplean E4, es necesario dar como respuesta una jugada que sea sólida y sea correcta. La defensa francesa fue jugada hace mucho tiempo, pero dejó de plantearse porque se consideraba un poco... Angelita, ¿tú también ahí en la escucha, en la clase? Un ratito, Ahí. vamos a... Ah, por supuesto, si hay algún tipo de percance que nos vaya a obligar a salir de la... salir de- del Meet, ya saben que la clase va a estar grabada y compartida por enlace. Entonces, estaba explicando, la francesa se dejó de jugar durante un tiempo porque se consideraba inferior. Inferior por varios motivos. Por ejemplo, primero, porque el alfil de C8 queda un poco mal. También porque el espacio del blanco muchas veces eh, causa un poco de miedo en la posición de las negras, ¿verdad? También podríamos decir básicamente eso, ¿verdad? Sin embargo, el jugador Nepo, jugador ruso, Neponiachi, repopularizó esta defensa jugándola en el mismo mundial. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque Nepo, en el mundial que jugó contra Carlsen, en la partida por el título del campeonato, empezó a jugar a francesa al más alto nivel y jugaba contra Carlsen y obtuvo bastantes tablas que demostraron vamos a ver, ya, que demostraron, o estas partidas demostraron que la francesa se puede jugar a todo nivel, incluso contra el campeón del mundo. Paco Vallejo es un jugador español, para el que no lo conoce vamos a presentarlo. Paco Vallejo, que ocupó durante muchos años el puesto número uno en España, ¿verdad? Llegando a superar los 2.700 puntos de lo ahora Esterliño Antón, David Antón como número uno, pero durante mucho tiempo fue Paco Vallejo el jugador más fuerte
de España, ¿verdad? Así que con esto he introducido un poco eh, el por qué motivo he escogido esta defensa tan bonita. Ahora, si hablamos en el tablero, hay que decir que contra E4 existen bastantes posibilidades para las negras. Por ejemplo, la más popular y la más conocida es la defensa siciliana con C5. Tengo que dar una mala noticia para los jugadores de Siciliana, y es que como es tan popular esta defensa, es normal que se haya estudiado hasta la saciedad, así que va a ser muy complicado ganar partidas contra jugadores que tengan una buena preparación teórica. Va a ser muy complicado con la siciliana. Una vez ya tengamos más base y un nivel un poco más alto, se puede estudiar la siciliana, pero tengo que advertirles que es una defensa muy complicada con negras, ¿de acuerdo? Por supuesto que a nivel dinámico se puede emplear, sin embargo, la mejor manera de jugar al nivel en el que estamos, que no es un nivel maestro, es buscar tal vez una defensa un poco menos popular y sólida como es, por ejemplo, la defensa Caro-Kann o la defensa francesa. Jugar la defensa pick con D6 o 1 D6 es también una posibilidad, pero por supuesto tiene bastante complejidad, sobre todo cuando el blanco lleva el peón a F4 en la jugada número 4. Entonces, esta posición que vemos acá muchas veces trae dificultades con la jugada E5, y por supuesto que se puede jugar, pero es necesario conocer bastante teoría y estar muy fino tácticamente. El problema de la Caro K con C6, tengo que decir, es que es una defensa que da demasiadas tablas, y entonces eh, va a ser muchas veces difícil llegar a enfrentarnos a una posición donde no querramos empatar. En cambio, la francesa es una defensa que para ser batida, el blanco tiene que ocupar el centro y perder tiempos avanzando los peones. Pongamos un ejemplo: D4, D5 y E5. Entonces, en este primer diagrama, quiero que veamos cómo el blanco tiene mayor espacio, porque si consideramos la cadena de peones, observamos cómo el jugador de blancas tiene un espacio mucho más amplio que las negras. Pero quiero preguntarles un tema aquí, un tema estratégico importante. El blanco, para obtener este centro tan bueno, ha tenido que sacrificar un factor importante. ¿Qué acaba de sacrificar el blanco con la jugada E5? ¿Pueden participar? ¿Les escucho? A ver, vamos a oír opiniones. ¿Les escucho? Pueden activar el audio y decir qué obtiene el negro a pesar de perder el centro en este momento. ¿Tiempo? Exactamente, es una buena respuesta, ¿verdad? Y el tiempo se va a reflejar o em, va a tener como precio muchas veces la actividad y el dinamismo. Porque en este momento el que va a atacar va a ser el negro. Pregunto, ¿con qué jugada ataca el negro en este momento? Esto creo que es bastante conocido. El negro tiene ese tiempo y tiene que aprovechar en atacar y golpear ese centro. ¿Cuál es la manera en la que va a plantear este golpe? ¿Con C5? Con la jugada C5, efectivamente. C5 es la jugada que tenemos que considerar en esta y en muchas otras variantes. Entonces, vemos cómo esto es una defensa que para ser vencida, el blanco tiene que hacer una concesión importante, y es avanzar y perder un tiempo con ese peón. El módulo considera que estas posiciones, sí, desea participar, Aniet. ¿Te escuchamos? Creo que desea participar, Aniet. Puedes participar ya.
El módulo considera que el blanco está bien y tiene razón, el blanco no puede estar mal en esta posición. Sí, Aniel, ¿deseas contarnos algo? ¿Cómo va a ser obligatorio si mover esa jugada de las blancas si me come el peón? Ya. Ah, ya. Es una buena pregunta la que me hace Aniet. Y es que la jugada de por D5, Aniet, quiero que sepas que pierde todo tipo de ventaja que podría tener el blanco si avanza a E5. Porque la jugada aquí, la jugada más fuerte, tiene que ser E5. El módulo considera que la toma del centro es mucho más importante que otros factores como la actividad de piezas. El módulo, siempre que le des la posibilidad de avanzar, va a considerarla sobre cualquier otra posibilidad. Quiero meterles aquí algo interesante que he ido descubriendo con los años, y es que en esta posición que ven aquí, ¿verdad? Quiero que me digan cuál es la diferencia entre el blanco y el negro, porque el blanco tiene una ventaja muy importante aquí y el negro tiene otra. José Luis, ¿deseas participar? Gracias. La diferencia es que, si bien es cierto de que las blancas actualmente tienen el control central por los peones que han desarrollado, solamente se han enfocado en desarrollar los peones centrales y el caballo. Sin embargo, las negras ya han desarrollado la zona del rey del tablero y a la larga eso les va a ayudar más por, como dijo como dijo Ian hace tiempo, es el tiempo. Ellos ya no van a tener que preocuparse en gastar su tiempo en desarrollar las piezas porque ya las están desarrollando desde el primer momento de la partida. Gracias, buena explicación, José Luis. Tengo que decir que por ese motivo me gusta decir que los peones avanzan y las piezas se desarrollan. El blanco está muy avanzado, pero no está desarrollado. Sin embargo, a los módulos les gusta esta posición muchas veces por las blancas, porque al módulo le encanta el espacio, ¿verdad? Y por supuesto el módulo es perfecto. Sin embargo, para un ser humano muchas veces es mejor tener las piezas desarrolladas y ser capaz de atacar, ¿verdad? El módulo es perfecto defendiéndose, claro que sí. Sin embargo, la actividad para un humano suele ser mucho más importante eh, que el espacio. Para ponerles un ejemplo breve, tengo que decir que en esta posición, miren, el módulo da medio punto de ventaja a las blancas. Vamos a ir un poquito más acá. Vamos a ver una variante más interesante para que veamos a lo que me refiero. Vamos a ver por acá. Quiero que suba la ventaja del blanco. Vamos a ver. 0.7. ¿De acuerdo? Eso es casi un punto de ventaja. El módulo da casi un punto de ventaja. Sin embargo, la gente juega esta posición con negras al más alto nivel. Porque en la realidad, esta posición, aunque sea más 0.7, le da tanto dinamismo al negro que el espacio pasa a segundo plano. La ruptura en F5 es tan fuerte que, a pesar de tener 0.7 de ventaja al blanco, el negro juega esta posición y en muchos casos gana la partida. ¿De acuerdo? Así que esa es la respuesta a la pregunta que me hicieron al principio, ¿no? Sobre por qué era obligatorio avanzar. No es obligatorio, pero es lo más natural, lo que en mayor proporción se juega. Empezando este estudio, quisiera contarles que la jugada alfil D3 en la número 4 es bastante poco conocida. Sin embargo, la posición central que se produce tras la serie de acontecimientos nos va a llevar a entender muchas veces cómo funciona la estructura central y qué tenemos que hacer de manera casi automática. Vamos a ver, E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, y en este momento el negro, quiero que veamos cómo no pretende comer de momento en E4. ¿Por qué motivo no pretende comer en E4? Si se considera una buena jugada.
Mm, y es que si comemos en E4, nos vamos a quedar de momento con un alfil un poquito extraño, un poquito malo. Y el blanco, por otra parte, tendrá un buen peón central, ¿verdad? Y, pero sobre todo, lo más importante es que con negras lo que estamos buscando es que el blanco tome ese espacio, retroceder y luego golpear inmediatamente ese centro. Así que recomiendo siempre caballo F6. En este momento existen variantes importantes como son la jugada E5, que consideramos la principal 2, y la jugada alfil G5, que la consideramos la principal 1. Ambas son principales porque son perfectamente jugadas por los jugadores de blancas. Aquí podemos observar E5 como principal 1 y G5, alfil G5 como principal 2 en la tabla, en la base de datos de los maestros. Tanto E5 como G5 son jugadas bastante populares y usadas. Sin embargo, he considerado para este primer ejemplo la jugada alfil D3. Así que vamos a parar por primera vez en la clase y quisiera que me den rápidamente la jugada correcta y automática para las negras, considerando la estructura de peones que se ha generado, ¿verdad?, por parte de las blancas. Juegan negras y obtienen un buen centro. Les escucho y luego pondremos un caso similar que explica por qué motivo la jugada de las negras en esta posición es siempre la misma. Pueden participar esta vez. Encienden el micrófono y les escucho. C5. C5, muy bien. ¿Y por qué motivo C5 es la jugada que tiene que existir en este momento? ¿Y por qué no peón por o por qué no alfil B4, que también parece algo natural? Ya porque como no tenemos, ya porque ellos como tienen dos peones ya centralizados, esa hay que contraatacar en el centro. Muy bien. La jugada de Ian es en efecto correcta. Sin embargo, la explicación no lo es, la razón no es esa. Vamos a explicar por qué. En esta posición que veremos aquí, que voy a presentar como ejemplo, quiero que consideremos, perdón, la posición en la defensa Winauer. Caballo C3 en este momento es una jugada que permite alfil B4 con negras que se considera la mejor en esta posición. Sin embargo, veamos que la estructura del blanco es la misma que en el caso anterior, al igual que la estructura del negro. Sin embargo, aquí la jugada C5 es un error. Ahora, ¿qué sucede si el blanco juega caballo de 2? Ahora C5 es una jugada muy correcta. Entonces vamos a analizar qué sucede con este diagrama y en qué se parece al diagrama que les mostraba en este momento. Porque la estructura de peones es la misma, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué en este momento se puede hacer C5 y por qué en este otro caso que presentábamos con caballo C3 no se puede hacer C5, pero contra caballo de 2 sí se puede hacer C5? Es una cuestión estructural muy conocida y quiero que ustedes me den la respuesta. A ver, ¿alguna opinión? ¿O sigo con las explicaciones? A ver, el que desea puede participar. ¿Qué sucede con este caballo de 2? ¿Qué defecto tiene el caballo en D2? ¿Cuál es el defecto que genera la jugada caballo D2? Bloquea el alfil, ¿no? Pero sobre todo, La bloquea la dama. defensa de la Columna. dama sobre el punto D4. Cuando la dama deja de proteger el punto D4, es buen momento para romper el centro con C5 casi siempre, ¿verdad? Y es que, ¿qué mejor que atacar un peón que no está ni siquiera defendido? En esta posición en particular,
contra C5, la jugada del blanco suele ser C3. Y ahora haremos la siguiente pregunta, pero antes quiero decir qué sucede contra caballo C3 y por qué motivo ahora sí que es malo jugar C5. ¿Mm? Voy a darle la respuesta, y es que la dama ahora sí que protege el punto D4, ¿verdad? Ahora sí que lo protege, ¿de acuerdo? Entonces, una jugada simple como E por D le da automáticamente a las blancas una buena posición, ya que la dama si defiende, y si comemos de peón en D5, automáticamente esta estructura es bastante conocida y diremos que quién tiene la ventaja estructural en este momento y por qué motivo. Escucho opiniones. ¿Blanca? Las blancas, efectivamente, tiene la ventaja, pero ¿por qué motivo tiene la ventaja? Porque después de capturar el peón de C5 estaría amenazando al peón de... ¿Ya? Pero sobre todo, Ian tiene la ventaja porque acaba de generarle al negro, ¿qué cosa? Un peón que le acaba de generar Aislado. un Al peón lado. aislado, que en este caso es bastante malo, ¿de acuerdo? Por la actividad del peón. Este peón aislado va a sufrir bastante. Muy bien, entonces, contra el caballo de 2, esto lo pueden revisar luego en el video, porque no quiero ser tan extenso. Al blanco se le ocurrió hacer C3. Sin embargo, pregunto, ¿por qué motivo C por D4 en esta posición de francesa es la mejor decisión que puede tomar el negro? Es nuevamente por una cuestión estructural. ¿Quién me lo quiere decir? Alguien que no haya participado, por ejemplo, puede ser Roy, puede ser Aquiles, que recuerda un poco lo o Aniel. Porque controla el centro. Más que eso, tenemos que decir que tras la jugada sencilla C por D4, quiero preguntarle a Aquiles específicamente cómo ahora juega el negro y obtiene ventaja. ¿Cómo saca ventaja el negro de esta posición? Nuevamente, una cuestión estructural. Esto es lo bonito de la francesa y es que tiene tantas estructuras bastante importantes que estudiar la apertura nos permite también conocer mucho de estas estructuras importantes. ¿Cómo debe jugar el negro en esta posición? A ver, ¿quién desea participar? O puede participar Ian si desea, José Luis o Aquiles, que veo que tienen un buen nivel, por supuesto. ¿Cómo debe jugar el negro en esta posición? Dama B6 o Dama B6. Ya, el tema de dama B6 es que, quieran o no, nos van a generar un aislado, ¿verdad? Y aunque comamos en D4, luego la dama será expulsada con caballo F3 y esto no va a ser tan agradable. La jugada correcta tiene que ser D por E4, porque ahora es el negro el que genera el aislado a las blancas y esto le va a traer bastante ventaja dinámica, ¿de acuerdo? El blanco capturará en E4 y ahora mismo la jugada más correcta para las negras tiene que ser caballo F6 atacando el caballo de las blancas. Muchas veces he intentado alfil G5, sin embargo esta jugada tiene un pequeño detalle que no funciona, ¿verdad? Juegan negras y obtienen un gran desarrollo. No digo que ganen, pero tienen un gran desarrollo. ¿Cómo jugaría el negro aquí? ¿Las blancas o las negras? Las negras, le toca a las negras. Echamos aquí a ver una partida. Ah, no, 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 no. Ah, ya, muy bien. El negro tiene que jugar alfil B4, aprovechando que no va a mover el rey, sino que tiene que retroceder con el caballo para que no pierda tácticamente. Y en esta posición,
Tanto alfil de 7, que es una jugada un poquito miedosa, ya le da buena posición al negro, pero sobre todo el toque corto le hace perder un importante tiempo a las negras en esta posición. Así que ya hablé un poco de la estructura que se genera tras los ataques con C5 y los cambios que pueden existir en la casilla E4. Ahora hablemos un poquito sobre la jugada alfil D3, que espero que todos estemos de acuerdo en que es buen momento para hacer que jugada con negras. Ahora es momento de hacer que jugada con negras. La dama no protege el punto D4 que tendremos que hacer aquí. C5. Necesariamente C5. Lo peor que podemos hacer en esta posición es seguir las recomendaciones generales que nos dicen sacar caballos antes que alfiles. Porque una jugada como E5 ya es ventaja blanca. Esta posición, aunque sea, vamos a verlo aquí, aunque aparentemente tenemos una igualdad de material, tras caballo G8 o caballo D7 va a ser realmente difícil a las negras obtener algo de compensación. El blanco va a desarrollar con mucha facilidad por aquí. Tendremos que quitar el caballo y luego romper y volver con el caballo C6 para tener una posición razonable, con lo cual habríamos perdido algunos tiempos, ¿verdad? Igualmente, en esta posición, tras E5, lo peor que podemos hacer es caballo C6, ¿de acuerdo? Aquí el blanco con una jugada muy simple como C3 nos deja bastante mal colocados con negras. No podremos hacer C5 y por lo tanto no podremos obtener nada de compensación por el centro perdido. Entonces contra el alfil de 3, siempre que el blanco bloquee la acción de la dama sobre el punto de 4, la respuesta siempre será C5. Y aquí vamos a ver qué ocurre tras cada una de las jugadas que son clásicas en esta y otras aperturas. Vamos a empezar con la jugada caballo F3, que suele estar bien a veces porque sostiene el centro. ¿De acuerdo? En este momento, la jugada que jamás voy a recomendar en ningún caso es la jugada C4. El avance en C4 es uno de los errores clásicos que se ven en los niveles más bajos. ¿Por qué motivo? El negro, al avanzar a C4, acaba de perder el motivo principal de la jugada C5, que era atacar el punto D4. Con C4 desaparece automáticamente la presión sobre el punto D4. Y tras alfil E2, ni siquiera ganamos el peón de E4, porque el peón de C4 caería. Entonces, en este momento, las blancas podrían hacer la jugada E5 y las negras acaban de perder su idea principal, que era atacar el punto D4, con lo cual esta posición no la quiero recomendar. También, solamente para hacer una mención importante, algo parecido pasa en esquemas con la jugada de 4. Vamos a plantear algo así, por ejemplo. Vamos a ver acá el 6, un esquema algo así. Solamente me interesa ver en este momento que el negro en esta posición está muy correcto, ¿verdad? Pero quiero una opinión sobre qué ocurre si el negro hace la jugada C4. El que desee puede participar, explicarme por qué motivo C4 es de las peores jugadas en esta posición. ¿Quién me lo quiere decir? ¿Quién me quiere dar el motivo de por qué razón C4 es de las peores jugadas? A ver, ¿quién dice yo? De repente Roy quiere participar, de repente Patricia. El rey con
tropas blancas con E4, creo Excelente, que gran explicación de ¿no? Roy. Lo que El pasa, centro. Roy, perfecto, ¿Lo tocan, tocan las blancas? efectivamente sí. Y ahora pues las blancas retroceden y están mejor. Pero vamos a extender la explicación de Roy. Roy nos dice que rompe con E4, es cierto. Lo que pasa es que las blancas, con una sencilla jugada como alfil C2, ahora van a ser capaces de romper con E5 y generar un ataque realmente fuerte sobre la posición del blanco. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que el negro no tiene contrajuego en la casilla de 4. Acaba de desaparecer la presión sobre el punto de 4, con lo cual jugadas como dama B6 o caballo C6 no tienen ningún sentido con respecto al ataque del punto de 4, con lo cual el blanco aquí va a jugar solo. Va a jugar solo una jugada como E4. Así que C4 es una jugada que no podemos realizar. En vez de C4, en estas posiciones es recomendable la simple caballo C6, colocando más presión sobre el punto D4. Si el negro nunca juega C4, el blanco tendrá realmente difícil la jugada E4, ya que si rompe demasiado pronto, una jugada simple como peón por D4, peón por D4 y peón por E4 ya genera un peón aislado en las blancas y por supuesto un gran control de las casillas por parte del negro. Entonces, en estas posiciones que se parecen un poco a la francesa, es recomendable no avanzar, no apresurarse a jugar C4. Lo mismo pasaría en un ejemplo que puedo poner aquí, bastante popular, algo así, ¿verdad? Pongamos como breve ejemplo la posición de la siciliana a la pin, ¿verdad? Donde la jugada de 5 es realmente buena por parte de las blancas. ¿Por qué? Porque aunque cierra, permite la ruptura F5 con un fuerte ataque y una fuerte iniciativa sobre el punto E6. Pero mira la diferencia entre la jugada E5 y la jugada C4. La jugada C4, cuando era niño pensaba que era una jugada grandiosa porque se parece mucho a la jugada E5. Y claro, se ven muy bonitos los peones colocados de esa manera. Sin embargo, el ataque del negro no va a ser tan fuerte como el ataque del blanco, ¿verdad? Porque el negro tiene que llegar a ¿dónde? A B5 para atacar, pero el blanco tendrá suficiente tiempo para defenderse. En cambio, cuando nos rompan en F5, ahí sí que vamos a tener que luchar con uñas siguientes para que no nos den mate, porque el ataque en F5 sí que es mucho más peligroso que el ataque con B4. Explicado este detalle técnico del avance a C4, hay que decir que la jugada C4 tenemos que eliminarla de nuestras opciones. En vez de C4, he considerado como opciones la jugada C por D4, aquí C por D4, que es mucho más natural ya que obliga a las blancas a tomar en D4 con caballo. Y tras caballo por D4 existe una posibilidad muy importante para las negras, y específicamente una posición clásica, como repito, en esta apertura existen un montón de centros que son clásicos y merecen ser estudiados. Yo sé que no es muy normal que las negras hagan ese tipo de jugadas, sin embargo, la jugada de 5 en este momento es realmente fuerte. Quiero escuchar la razón de por qué motivo E5 es la principal jugada en este momento. ¿Quién me lo quiere decir? ¿Por qué motivo E5, a pesar de perder un tiempo con el peón, se considera una gran jugada en este momento? Porque tomamos el centro, de paso que amenazamos al caballo y tendría que retirarlo y ahí ganaríamos un tiempo. Perfecto, ganamos un tiempo. Aparte de eso, Ian, quiero que observes lo siguiente.
El alfil de C8, naturalmente en la francesa, es un alfil de los peores que existen. Sin embargo, con la jugada caballo por D4 nos permiten liberar al alfil de C8 a la vez que ganamos un tiempo sobre el caballo. Y tras caballo F3, la jugada del negro no es alfil B4, sino que es alfil B4. Porque veamos cómo ahora el ataque sobre el punto E4 coincide con el bloqueo del punto C3. Amenaza, por ejemplo, D4, por lo que no se puede caballo por E5 por D4. Si alfil D2 tenemos ya una posición grandiosa, por ejemplo con D4, incluso con peón por o alfil por C3, y en todo momento tenemos el centro completo para las negras, y esto ya corresponde a una buena posición. ¿De acuerdo? Pregunto, si es por D5, tema táctico conocidísimo en esta posición, juegan negras y ganan. ¿El 4? Por supuesto, D4, gran posición, ¿verdad? Ahora sí, entonces, tras la jugada caballo F3, consideramos alfil B4 como primera opción, pero también tenemos que considerar a una jugada sencilla como D4, ganando mucho más centro, ¿verdad? Y llegando también a una buena posición con negras. Tras caballo D2, por ejemplo, que suele ser lo más clásico, una jugada sencilla como caballo C6 nos da a las negras una buena posición. ¿De acuerdo? En este caso, yo podría recomendar jugadas del estilo alfil G4, generando problemas en esta diagonal, para seguir con una jugada simple como torre C8, activando la torre y llevándola a una columna que está de momento semiabierta. ¿De acuerdo? Seguimos un poquito más, con lo cual descartamos todo intento de C4 y vamos a recomendar la jugada C por D4 siempre que tengamos una estructura similar a la que acabamos de plantear. La jugada caballo C6 la puse porque me la comentó un alumno que tengo, que me dijo: profesor, caballo C6 está muy bien. Sin embargo, tiene un defecto que es bastante clásico en estas posiciones, y es que tras C por D5 es el blanco el que nos va a generar el peón aislado. Y yo sé que Carlsen juega mucho con el peón aislado y le gusta quedar peor y luego ganarle a los rivales. Sin embargo, en mi experiencia personal, el peón aislado es un dolor de cabeza. Así que trato de no, en mis cursos, no recomendar el peón aislado, a menos que sea muy bueno, como el que veremos en un momento. Veremos que hay casos donde el peón aislado puede ser una bomba. Así que en esos casos sí que va a ser recomendable quedarnos con el peón aislado y luchar esa posición estructuralmente peor, pero con gran dinamismo. Por este motivo, quisiera de momento descartar la jugada caballo C6, ¿verdad? Así que aquí vimos caballo F3 y descartamos caballo C6, al menos de momento. Siguiendo con las jugadas, hay que decir que la principal es E por D5. Básicamente porque el blanco tiene la ligera esperanza de que el negro doble peones con, perdón, aísle el peón con E por D5. Sin embargo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pregunto, ¿qué sería recomendable hacer en este momento con negros? E por D5, caballo por D5 o C por D4. ¿Qué me quieren recomendar? A ver, escucho opiniones. ¿Qué debemos hacer entendiendo que no queremos de momento el peón aislado? ¿Cómo nos aseguramos tener una posición sólida y no llegar nunca a la complicación del peón aislado? Caballo por caballo, caballo por D4. Caballo por D5 es una opción que podríamos considerar. Sin embargo, quiero que observes, Aniet,
que caballo por D5 no amenaza nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, caballo por D5 es una jugada menos dinámica que C por D, ¿de acuerdo? Porque C por D4, quiero que veamos cómo genera una gran actividad porque está amenazando a una de las piezas de las blancas, ¿de acuerdo? Ahora sí, tras C por D4, el blanco ha intentado varias jugadas, entre ellas alfil B5, caballo B5, ¿verdad? Esas dos principalmente. Y vamos a ver lo que ocurre de momento tras la jugada alfil B5. Primero, pregunto, ¿cubrimos de caballo o cubrimos de alfil? Pregunta bastante sencilla, yo creo que está fácil la respuesta. De alfil. Por supuesto que de alfil, porque buscamos dinamismo, no queremos jugar una posición pasiva y mucho menos queremos clavarnos. Así que alfil D7. Esto no debería mencionarlo, pero em, vamos a ver, perdón, vamos a decir que de momento vamos a ignorar la jugada D por E6 porque tácticamente no funciona. ¿Cómo gana el negro en esta posición? Muy sencillo, quiero que me ayuden a encontrar la jugada táctica ganadora. ¿Cómo será? Muy sencilla la táctica, chicos. Alfil por alfil. Por supuesto, generando líneas. Rey por F7, ¿verdad? Rey por F7 y tras caballo B5, ¿qué hacemos para Dama 5. dama 5? Atacando al rey que cambia el peón. Alfil D2 y dama por B5. La posición es grandiosa para las negras con peón de más, perdón, con pieza de más. Por eso decía, no debería mencionarlo porque en teoría es sencillo, pero prácticamente de vez en cuando hay que entrenar un poquito las cuestiones importantes, ¿no? Ahora con esto, alfil por D7, pregunto, ¿cómo de caballo o de dama? Muy sencillo. Dama. Por supuesto que de ¿Por dama. qué Siempre caballo? buscamos, De en, dama. en todo momento buscamos dinamismo en esta apertura. Y pregunto, y tras dama por D4, ¿qué debe jugar el negro para sacar ciertamente ventaja en esta posición? Juega negras, pero tiene ventaja. Dama por peón. No, que perdemos la dama, ¿verdad? No, 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 dama por peón no. Esta jugada sí que me la den ustedes. No quisiera darles yo la respuesta, porque es una jugada muy Caballo fácil. C6. Por supuesto, caballo C6. Expulsamos a la dama y cuando se va, ¿qué hacemos con negras? Peón por peón. Peón por peón. Y este es el único peón aislado que voy a recomendar. Ya veremos el nivel de dinamismo que tenemos. El peón llega a D4, el alfil llega a B4, el caballo llega a E4, bloque corto, torre 8. Esta es un verdadero, una maravilla este peón de D5. Y por este motivo decía que en una línea iba a recomendar el peón aislado. Porque si jugamos un caballo por D5, lamentablemente la posición ya no es tan grandiosa como tras peón por D5, que genera una serie de amenazas bastante importantes. ¿De acuerdo? Por este motivo, en esta línea yo quisiera recomendar el peón aislado, el caballo C6. Y si dama 4, ahora sí que el peón aislado también por supuesto que es correcto. Sin embargo, caballo por D5 genera más amenazas como caballo por C3, alfil B4, caballo B6, entre otras jugadas que por supuesto están muy bien conocerlas. ¿De acuerdo? Seguimos, a ver. Y ahora entonces vemos que alfil B5 no es por supuesto la jugada más especial del mundo. Una jugada como caballo B5, por otra parte,
es mucho más correcta que alfil B5. Pero antes vamos a mencionar la jugada caballo C E2, ¿verdad? Ahora pregunto, en este tipo de posiciones, ¿cómo debe jugar el negro? Pregunto, ¿qué debe hacer? ¿E por D5, caballo por D5 o dama por D5? Espero que no se equivoquen esta vez, porque la jugada del negro, no voy a decir que es muy clásica, pero es importante ver la jugada. ¿Qué hace el negro en esta posición? Yo creo que es una pregunta bastante complicada. ¿Quién me dice cómo juega ahora mismo el negro? Caballo por D5. Erróneo, ninguna de las respuestas que he dado, porque era una pregunta trampa. El negro tiene que hacer la jugada E5, sosteniendo el centro, porque luego ya podrá comer el punto D5 con caballo, ¿verdad? No queremos comer de dama para proteger el punto D4, porque ni siquiera es que esté siendo eh, atacado, ni siquiera podría existir dama por D4 por alfil B5, ¿verdad? Pero en este momento es importante saber que un peón en D4 muchas veces tiene que ser defendido por la jugada E5, importantísimo. Y en todo momento siempre pensemos que si tenemos la oportunidad de jugar a una francesa sin el alfil encerrado, tomémosla. Siempre que tengamos esta oportunidad, tomémosla. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí un breve ejemplo de lo que estoy mencionando en otra apertura que es la Caro-Kann. Vamos a ver este ejemplo de aquí. E5. Ojo con lo que va a hacer el negro en este momento. El negro ahora va a jugar C5. Y pregunto, ¿cuál será la jugada más natural para las blancas en esta posición? Que se parece mucho a la francesa, donde ¿qué hacíamos frente a C5? Pregunto yo. ¿C3? C3. Y pregunto, ¿por qué en este momento C3 no es correcta? Y la anterior posición sí que lo era. Esta pregunta tiene su complejidad. En este momento el blanco tiene que hacer, está obligado a hacer la jugada de por C5. ¿Ya? Que la francesa no se podía. Pero ahora, si el blanco hace C3, tras caballo C6 y caballo F3, pregunto, ¿qué diferencia existe entre esta posición y la francesa que vimos hace un momento? El alfil negro de C8 está libre, ¿no? Que tras alfil G4, ¿qué pasa? Bueno, el módulo tal vez aquí no está muy de acuerdo conmigo, pero estamos jugando una francesa con un alfil que no está encerrado. Un alfil que es fantástico. ¿De acuerdo? Y tras E6 nunca nos preocuparemos de que quede encerrado el alfil. Y las jugadas como dama B6 son completamente posibles, ya que en todo caso estamos siempre atacando el punto D4, amenazando peón por alfil B4, caballo B4, y esta posición se considera correcta para las negras. Hay que decir que en este momento la jugada del blanco tiene que ser de por C5, ¿verdad? Tiene que ser de por C5. En cambio, en la francesita, cuando diríamos francesita, cuando jugamos C6, aquí el blanco no puede y no tiene que hacer D por C5 porque automáticamente ligera negra, ¿de acuerdo? Y ahora sí que el negro es el que tiene el peón central fuerte y sobre todo tiene gran actividad. Tenemos una posición clásica de francesa donde ni siquiera existe un peón en D4, ¿de acuerdo? Con lo cual eso se considera ya ligerita negra, ¿de acuerdo? Tengo que avisarles, por supuesto, alumnos, que la clase se corta a las 9 en punto, con lo cual recomendación siempre lleguemos a las 8 en punto, que es donde yo abro sesión, para que estemos todos presentes y podamos llevar la clase correctamente. Siguiendo con el estudio de la jugada alfil de 3,
vamos a ver un par de posiciones importantes. Por ejemplo, aquí, tras la jugada de 5, aquí el análisis se acaba, pero hay que decir que las negras con dama por D5, caballo por D5, van a seguir con caballo C6 y la posición es bastante agradable para las negras porque tienen el centro. Y miren cómo ahora es ventajita negra, casi un puntito de ventaja tras la jugada E5. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, volvemos al principio. Volvemos al principio. E4 de 6, D4 de 5, caballo C3, caballo F6. Hemos explicado por qué. Alfil de 3, automáticamente C5, E por D5, C por D4 y caballo B5. En este momento tenemos que decir que la jugada del negro tiene que ser alfil C5, defendiendo el punto D4. Una jugada como peón por D5, estoy ya hasta la saciedad de explicarlo, pero es importante el detalle técnico. ¿Qué pasa con E por D5 y por qué no es correcto E por D5? ¿Mm? Nuevamente, ¿qué pasa acá? ¿Cobramos peones? Y además son aislados, ¿verdad? Así que es peor todavía. Así que vamos a olvidarnos de la jugada E por D5. Con alfil C5, lo que pretendemos es que el caballo en B5 tiene un grave defecto bastante notorio. ¿Cuál es el defecto de este caballo en B5? ¿Cuál será? ¿Qué pasa acá? Con el caballo. ¿Qué sucede? No tiene casillas No libres. tiene casillas, con lo cual defendemos el punto D4 y luego pregunto, sabiendo que no tiene casillas, ¿cuál es el plan para ejecutar contra ese caballo? El plan será, el plan va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué hacemos cuando una pieza que no tiene casillas? O intentamos atraparla o la mandamos a una esquina, ¿verdad? Con lo cual me gustaría mucho hacer A6 y luego B5, sin embargo de momento no se puede por caballo D4, con lo cual Paco Vallejo en este momento recomienda la jugada asombrosa E5, entregando el peón D5 a cambio de enrocar y tirar al caballo y llevarlo hacia la horrorosa casilla A3. Sin embargo, según el análisis que estaba realizando, la jugada sencilla, enroque corto, y ahora sí, importante E5, hace que lleguemos a la misma posición donde el caballo está realmente mal colocado, y aunque perdamos el peón D5, este va a ser un peón fácilmente recuperable, ya que tenemos alfil B7, caballo por D5, dama D6, caballo BD7 con una gran posición para las blancas. ¿De acuerdo? La clase va a acabar aquí en este momento. Continuaremos el día viernes por la noche, daremos las variantes necesarias, pero nos centraremos más en el explicar qué pasa con cada una de las jugadas y qué sucede con las estructuras de peones que se vayan generando, que diría yo son lo más importante de este curso. Ha sido un gusto verlos a todos. Nos veremos en la siguiente. Hasta pronto. Chao, profesor. Hasta luego, alumnos. Chao. Un gusto.